Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Valderrama, socio fundador de Legal Paradox. Bienvenidos a otra emisión interesante y un poco enigmática de qué se tratará el día de hoy el FinTech Tour. Como saben, el FinTech Tour es un espacio al que nos dedicamos un poco a hablar de cuáles van a ser las tendencias, qué fue lo que sucedió, tratar de generar un poco de análisis dejando de un lado todo el ruido para tratar de destacar aquellas cosas que nos parecen relevantes, que no se deben dejar olvidado. En ese contexto, como siempre, me gustaría presentar a Gustavo y a Balta, si quieren, adelante. Primero los mayores. Vamos por orden de vacunación. Por orden de vacunación. Población en riesgo aquí presente. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Baltasar Rodríguez. Un placer de estar con ustedes. Como siempre, vengo aquí dispuesto a opinar, pero más que nada me traen aquí para bulear a Gustavo. Entonces, para hacer así como más light el ambiente. Yo no soy experto en fintech. Yo nada más vengo de relleno. Véngale, Gus. Nada más vienes a armar mitote. Exacto. Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. Gustavo Salaís, especialista de FinTech y coordinador académico de temas FinTech en el ITAM. Excelente. Perfecto. Con esa introducción así de breve pero profunda, me gustaría iniciar con plantear un tema que me parece fundamental. FinTech, si bien es cierto, es un término que no hace mucho fue acuñado, e incluso a nosotros desde la perspectiva personal nos tocó participar en algunas de las operaciones más grandes de FinTech en 2011 y ni siquiera sabíamos que eso era de FinTech. En ese contexto, insisto, me parece a nivel internacional no hay expertos, todo está desarrollando, pero estamos viendo una clara tendencia de, al menos en México y en gran parte de Latinoamérica, de emprendedores que están buscando replicar lo que funciona y ha funcionado muy bien en otros países. Y sobre eso nos hemos estado enfrentando con una dificultad en función a qué es lo que se debe de considerar fintech. A lo mejor me gustaría regresarme un poco para tratar de definir para ustedes qué es fintech. ¿Les parece que fintech es simplemente finanzas y tecnología? ¿Eso qué significa? Vas, Balta, te veo muy prudente hoy. Yo, Siéntete con la no. libertad de interrumpir. Ok. Arrancamos. A lo mejor yo soy siempre de definiciones muy by the book, pero para mí fintech es la capacidad de poder utilizar tecnología para ofrecer servicios financieros. Esa es la manera más sencilla de pensarlo. Ahora, viéndolo desde ese terreno, digo, la definición fintech puede ser terriblemente amplia, o sea, desde casi desde que inventamos la moneda, la tarjeta de crédito, de allá para acá hemos venido utilizando tecnología para poder favorecer el intercambio de valor. Sin embargo, me atrevo a decir que si le quisiera poner una fecha de inicio a la primera fintech, pues diría que sería por ahí de 98 con PayPal, que es realmente el primer lugar en donde empezamos a utilizar tecnología moderna para efectos de transformar el paradigma normal de cómo hacemos operaciones financieras. Ahora, dentro de todo esto creo que hemos visto un boom, vemos una cantidad enorme tanto de jugadores grandes como pequeños intentando entrar en el mercado y generar un impacto. Y al mismo tiempo que estamos viendo mucho crecimiento, me atrevo a decir que también siento cierto dejo de preocupación de que estamos haciendo todos más o menos lo mismo. O sea, digo, a lo mejor es mucho por las canas y por el pelo que me falta, pero yo me acuerdo muchísimo, por ejemplo, de cuando empieza el boom del Internet. Digo, yo ya llevaba unos cuantos años usando Internet, pero cuando empieza el boom, hacíamos las primeras reuniones que les llamamos en aquel entonces Flash Meets, en donde entramos a platicar acerca de distintos modelos estratégicos de Internet. Y llegabas a estas reuniones, se parecen mucho a los meetups del día de hoy, en donde llegabas, te acercabas a alguien y te decía, no, güey, tengo la idea más radical y más innovadora para poder utilizar tecnología de Internet. Y esa idea radical e innovadora que escuchabas en ese momento, la ibas a oír 5 o 6 veces dentro de la misma reunión. O sea, todo el mundo estaba pensando exactamente lo mismo. Y creo que desgraciadamente eso es lo que nos está pasando aquí. O sea, estamos sí muy clavados en el tema de hacer servicios financieros, sí muy clavados en el tema de hacer tecnología, y sin embargo siento que nos está faltando un poquito de creatividad. Escucho, y digo, a lo mejor es opinión muy personal, escucho muy repetitivo el mercado. Es casi como si las primeras ofertas que estaban allá afuera
lo único que estamos haciendo es reinventarlas. Y creo que lo que nos hace falta ahorita es la aparición de jugadores que verdaderamente tengan la capacidad de hacer una propuesta original y dentro de esas propuestas originales crecer. Pero digo, a lo mejor nada más amaneció ahí un poco más sacarle punta que de costumbre. ¿Tú, Gus, qué opinas? Balta, para empezar ya no son meetups, lo nuevo es Clubhouse, o sea, ahora ya la gente se junta en Clubhouse a Maldita generación de cristal. No, ¿por qué generación de cristal? Nada más lo nuevo, o sea, meetups ya es un poco arcaico. Pasé. Old school. Exacto. Ok. Pero a ver, siguiendo con definiciones fintech, mi definición de los cursos que doy es el uso de tecnología aplicado a servicios financieros para hacerlos disruptivos. A mí me gusta agregar la parte disruptiva porque si no creas si no tienes un nuevo segmento de mercado que no estaba siendo atendido anteriormente con tecnología, en realidad estás haciendo más una mejora marginal de lo que ya había antes, ¿no? En específico, por ejemplo, mi ejemplo favorito es la banca en línea. La banca en línea de los bancos no es disruptiva, no es fintech, porque simplemente es una mejora marginal, es una virtualización de la sucursal bancaria. Y que eso no está mal per se, pero eso tampoco es fintech, ¿no? A mí no me... Y yo sí estoy totalmente contrario de que nada más por el hecho de ser tecnología se llamen fintech. He llegado a ver infografías que incluso, dicen que la invención del ATM, del cajero automático, eso ya es como el fintech 0.1 y dices, no manches, eso no, o sea, como dices, Balta, o sea, pues ya desde la luz, ¿no? Ya había fintech, desde la invención de la luz. Y coincido contigo, y yo creo que este tema surgió con Carlos porque me mandó ahí una encuestita, me decía, oye, a ver, pásame tu top de fintechs para cada categoría, ¿no? Y yo le decía, pues es que ahorita, al menos en México, creo que no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, estamos en un fintech 1.0, donde solamente las fintechs están replicando modelos y productos bancarios que ya existían antes. Que sí bien lo hacen de manera digital, que lo hacen de manera más dinámica, más moderna, que a lo mejor muchas de ellas por este tema digital sí realmente están atendiendo a nuevos mercados que antes no estaban siendo atendidos. No estamos inventando el hilo negro todavía. O sea, díganme qué producto nuevo financiero se ha creado de ese lado en México desde la tarjeta de crédito, que ya lleva como ¿cuánto será, Baltar? ¿50 años? ¿60 años? Más o menos, no, de hecho puede que más incluso, o sea, de Diners para acá ya estás hablando Pero se tranquilamente menciona de 60 y pico. y lo demás es old school, o sea, es tarjeta de débito, cuenta de depósito, crédito en sus diferentes sabores y ya de ahí todo lo demás es igual. Insisto, no es malo, pero tampoco y ahí va el tema de que pues estamos viendo las mismas, ¿no? O sea, neobancos, créditos, crowdfunding, como que no estamos viendo ahí productos diferentes todavía. Ahora, una Entonces, cosa dirían rara un de lo que poco que estás nos mencionando. hemos abocado a simplemente digitalizar procesos financieros. Exacto. Mira, yo creo que ahí uno de los puntos que toca Gus, que me gustó mucho, es el tema este disruptivo. Hay una parte en donde sí no me atrevo a decir estar enteramente de acuerdo, en el hecho de decir que disruptivo es llegar a un sector que no estabas atendiendo. Digo, eso sí por definición es disruptivo, pero creo que también puedes tener otros impactos disruptivos, incluso en los sectores que ya estás atendiendo, si tu propuesta de valor es enteramente distinta y cambia las reglas del mercado. O sea, es como, ¿qué te diré? Si estás viendo el terreno de entretenimiento, la aparición, por ejemplo, de un blockbuster, pues no era realmente disruptivo. Sin embargo, la aparición de un Netflix, que es exactamente la misma industria, atendiendo exactamente el mismo sector, sí es enteramente disruptivo porque la manera de presentar el servicio genera una explosión y una dominancia del mercado en una cantidad de tiempo muy pequeña. Entonces, yo creo que sí podrías llegar a intentar atender algunas de las ofertas que ya están afuera, pero atenderla de una manera distinta, algo que sea sumamente ingenioso y que a través de ese ingenio, a través de ese factor de innovación, pudieras llegar y generar esa disrupción. Mira, por ejemplo, un tema que el otro día estaba pensando cuando me preguntaban también ahí en el diplomado FinTech de Vitam, que cómo podías llegar y empezar a apalancar estos temas de disrupción financiera. Les decía yo, por ejemplo, que yo veo, por ejemplo, mucho futuro en el tema, sobre todo de inteligencia artificial, como un mecanismo para poder generar esta disrupción. Me decían, bueno, ¿y cómo en dónde? O sea, porque desgraciadamente la mayor parte de la gente cuando piensa en inteligencia artificial piensa en los chatbots, que no es inteligencia artificial, realmente
son autómatas mal entrenados, de hecho la mayor parte de ellos, de hecho muchos ni siquiera utilizan inteligencia artificial para funcionar. Les decía, mira, esto no me parece una buena propuesta. Dije, sin embargo, analiza, por ejemplo, cómo es el mercado financiero el día de hoy. Tú tienes productos push y productos pull. Los productos pull son los que va todo mundo, que te pide que la tarjeta de crédito, tarjeta de débito, chequera, crédito automotriz, cuestiones de ese estilo. Pero los productos más rentables en la banca son los productos push, que son aquellos que tienes que ir a venderle forzosamente a alguien. Por Los ejemplo, pull. ¿eh? Es que dijiste No, push y push. perdón. O sea, los pull son los sencillos. O sea, chequera. Los push, por ejemplo, wealth management. Ese tienes que llegar a empujárselo al Seguros, cliente. seguros. Ajá. Incluso en los seguros, por ejemplo, los de auto, esos son pool. Seguros, por ejemplo, totales o de retiro, esos acaban siendo, como se llama, muchísimo más push. Ahora, son productos muy rentables, pero desgraciadamente también tienen unos costos operativos enormes. Y esos costos operativos, porque tienes que tener el fulano especialista, el que sabe, el que adicionalmente tiene trato personal, etcétera, para llegar y hacerlo. Lo cual te explica por qué, por ejemplo, a nivel de los bancos, no todos los bancos ofrecen wealth management y aquellos que lo ofrecen se lo ofrecen al 0.001% de sus clientes para que sea rentable. Ahora imagínate tú que, por ejemplo, pudieras utilizar inteligencia artificial para entender de manera íntima al cliente, de la misma manera en la que Netflix entiende tus gustos, y que entonces a través de entender pues cuáles son tus expectativas, dónde están tus miedos, tu riesgo, cuáles son tus aspiraciones, para qué quieres el dinero, qué es lo que quieres hacer, que entonces pudiera hacerte una oferta enteramente personalizada, hacerte lo wealth management y hacerlo una fracción del costo de lo que normalmente lo haces. Y entonces de repente esto podría ser una oferta verdaderamente disruptiva que pudiera generar boom en un mercado que estaba atendido el día de hoy, nada más me atrevo a decir mal atendido o ineficientemente atendido. Y siento que es ahí en donde nos está faltando un poco. Siento que no hay innovación, no hay ideas creativas. Entonces, llegas y te enteras, por ejemplo, de 50 ofertas que están intentando hacer fondeo colectivo y dices, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre A, B, C y D más allá del nombre? Y te das cuenta que hay muy poco factor realmente para diferenciarlo. Y creo que eso es una de las cosas que tenemos que hacer para salir de este. Yo siento que ya estamos entrando como en la curva de Gartner, estamos en el valle de la desolación, o sea, como que de repente hubo mucho boom, todo el mundo hablaba de fintech, y de repente ahorita nos damos cuenta que es pan con lo mismo, o sea, entonces como que necesitamos una idea distinta para salir de aquí. Coincido con eso, súper a favor, pero es paradójico, volvemos al mismo para el tema de México, porque sí, o sea, sí vemos que hay una saturación de neobancos, sí vemos que hay una saturación de crowdfundings, y el 50% de ¿25 la. te parece saturación de crowdfunding? Ahí va, porque al menos en números sí, o sea, pero espera. Y sin embargo, con estos números, sigue el 50% de los mexicanos siguen desatendidos y no tienen acceso a un crédito formal. O sea, entonces yo creo que regresando al tema de debate, a lo mejor nosotros vemos la saturación porque están todas estas crowdfundings y todos estos fintechs en general, están targeteando al mismo segmento o están tratando de empezar con el mismo segmento que es clase media, urbana, decir, güey, pues ahí ya no hay nada, ahí están todos, o sea, ve y búscalo allá en otros lados, pero ahí es cuando se acuerdan o cuando les cae el 20 de por qué los bancos no lo hacían, ¿no? Decir, pues con razón los bancos nunca llegaron hasta acá, porque es caro hacerlo, porque es caro hacerlo, o sea, es un crédito, lo más fácil es dártelo remotamente, ¿no? O sea, en una página web. Lo complicado, lo caro es cuando le tienes que ir a cobrar el cuate que vive en Veracruz o en Baja California y tú no tienes oficina allá. ¿Cómo le haces eso? Es ahí donde se vuelve lo caro. Y ahí es donde debería haber innovación, decir cómo logro hacer esta parte para que realmente sí sea, sí tenga viabilidad financiera y pueda echarlo a andar y masificarlo. Oye, pero a mí me parece que no es un tema de creatividad. En una vida anterior solía ser abogado externo de una armadora. Y atendíamos a parte de su cadena de suministro y sus proveedores. Y lo que nos decían los proveedores es que no solo en México, sino en América Latina tenían un gran problema. Porque no se podían vender tantas partes en sustitución a las originales. O sea, no había este mercado creado. Y el punto era que en el momento en el que alguna desperfección ocurría en el auto, el mexicano normalmente o alguna otra persona de Latinoamérica
por la falta de los recursos, se les ocurrían una serie de cosas para que el vehículo siguiese funcionando y entonces hacían ciertas modificaciones a las partes que estaban defectuosas sin necesidad de arreglarlas, pero ciertas cosas que le cambiaban que permitían que el vehículo siguiese funcionando, ¿no? Y eso era la implementación de una creatividad muy exótica, por decirlo de alguna manera, Sí. y con base en la necesidad absoluta de que pues, no había manera de traer la parte, porque en aquel entonces era de importación, los precios eran carísimos, no había un mercado para ello, ¿no? Pero sí estaba esa creatividad. Entonces a mí me parece que ese no es el problema. Ese no es el problema ni en México ni en América Latina. A mí me parece que lo que está pasando y por qué no estamos llegando allá es porque a nivel de emprendimiento todavía sentimos que lo que viene de afuera es lo mejor que podemos aplicar en México o en Latinoamérica, cuando tendría que ser completamente lo contrario, ¿no? Estamos acostumbrados a que vengan del extranjero y nos impongan soluciones, pero estas soluciones no están personalizadas para el mercado, no están tropicalizadas, están pensadas para otros conceptos, otras culturas. Y cuando tú empiezas a crear en este ecosistema basado en tu consumidor, pues tu consumidor es el mexicano, ¿no? No es el Claro. finlandés, no es la persona que vive en Suecia, no es la persona que vive en UK. Y las necesidades que tenemos nosotros son completamente diferentes. Y ahí creo que lo que ha sucedido, y no sé ustedes qué piensan, es que no nos la hemos creído. O sea, que Ujú. creemos todavía que lo que viene de afuera es lo que tiene que hacer porque ya funcionó y porque ya tuvieron rondas de capital muy interesantes y entonces pues hay que repetir la receta. La misma receta en diferentes versiones con diferentes nombres, pero al final del día es lo mismo. Y no hemos tenido esa disposición u oportunidad de crear algo específicamente para el mercado, porque a lo mejor de inicio lo estaban desarrollando, pero pues como no encontraron ejemplos de cosas que se fondearan de esta manera, a lo mejor creen que no hay mercado para ello y que no va a recibir apoyo. Pero no sé ustedes qué opinan al respecto. Pues, mira, a mí me suena muy, muy claro esto que estás mencionando, de este fenómeno casi como de malinchismo alrededor de las ideas, en donde creemos que invariablemente las ideas que vienen de afuera son las que acaban dominando. Y sin embargo, creo que al mismo tiempo tenemos varios ejemplos de cosas que pueden surgir desde aquí y tener un impacto en otras partes del mundo. Y creo que sí es efectivamente un tema de creerse la capacidad de que tu propia creatividad puede llegar y convertirse en un producto. De hecho, en una plática que estaba dando, me preguntaban acerca, siempre me gusta hablar de cómo los mexicanos tenemos la capacidad de tener ideas y esas ideas poder llevarlas a producto. Y me decían, bueno, ponme ejemplos. Y un ejemplo que tengo muy clavado es de un cuate que se fue de migrante a los Estados Unidos y la primer chamba que consigue es pintando barcos. O sea, estaba trabajando en un astillero, sacan los barcos del agua y se dedicaba a pintarlos. Y se acuerda de un truco que le había enseñado su papá para evitar que se pegaran los moluscos en la costa. Y entonces molía chiles y los mezclaba con la pintura y con eso pintaba el barco. Y la cosa curiosa es que efectivamente los moluscos no se pegaban al casco del barco exactamente porque el picor del chile, la capsaicina, los hacía repelente. Y entonces, platicando con un amigo, dice, oye, esa es una buena idea, pero estando en Estados Unidos, dice, esa es una buena idea, ¿por qué no lo comercializamos como producto? Y el día de hoy es uno de los principales fabricantes de pintura náutica, exactamente con pinturas especializadas para que los moluscos no se peguen por mezclarle chile. Entonces, dices, la idea estaba ahí, pero lo que hace falta es esta capacidad de poder decir que tu idea se puede llevar a materializar algo como producto. Adicionalmente, creo que también tenemos que considerar lo siguiente, estamos metidos ante una amenaza y la amenaza es, si el producto genérico tiene la capacidad de pegar en México, entonces definitivamente va a ser más difícil que tú logres lanzar ese producto y que se genere. O sea, si el día de hoy quieres llegar y armar tu propia red social, ¿qué tanta factibilidad tiene que tu red social crezca en contra de, por ejemplo, un Facebook, en contra de un Twitter? Entonces, no va a ser sencillo. Pero si haces algo que realmente está especializado hacia las necesidades de tu mercado, entonces de repente vas a tener la posibilidad de hacer algo y poder incluso salir a competir contra los grandes. O sea, en ese sentido, y mira, mucho tocando también el terreno del mismo fintech,
alrededor del tema de los portales de comercio electrónico, una de las razones por las cuales Mercado Libre sigue existiendo y tiene un puesto relevante dentro de estos mercados, es que de una manera o de otra Mercado Libre supo cómo poder atender algunas de las particularidades que tenía el mercado latinoamericano, como el hecho de atender a personas que no tenían medios bancarios de pago, atender temas, por ejemplo, de que las entregas son bastante más difíciles dentro de Latinoamérica. Entonces, a través de modificar una idea y tropicalizarla para poder atender a las necesidades o a las características particulares de la región, siento que han logrado generar un nicho y ahorita difícilmente los puedes sacar de ahí. A lo mejor es parte de lo que necesitamos también dentro del terreno fintech. Oye, pero entonces creo que nos estamos enfrentando a una especie de dicotomía con el contexto que estás comentando, porque de alguna manera me parece que estamos tratando de decir, oigan, necesitamos más emprendimientos de origen mexicano, no solo que sean mexicanos o latinoamericanos, sino de la perspectiva creativa y de un modelo de negocio verdaderamente originado y diseñado para los habitantes o consumidores. Pero del otro lado, estamos en un ecosistema global y en donde una de las principales virtudes de una fintech es que con los mismos fierros que tienes al principio puedes dar servicios no solo a tus primeros clientes locales, sino también a nivel internacional. Y si queremos competir en ese nivel internacional, entonces la tropicalización pareciera ser que no es tan posible. O entonces tendríamos que estar pensando en generar productos globales con un común denominador, pero con particularidades específicas para traducirlo a nivel local. ¿Qué opinan de eso? Yo creo que ahí, siguiendo el tema, sí hay mucho tema hasta de colonialismo, ¿no? Así pensar que siempre tiene que venir de Europa o de algún lado todas las ideas y las tenemos que adaptar de forma automática, un tema de malinchismo, decir, oye, no, a ver, si lo hacemos aquí no hay. Y no hay soluciones fintechs trasladables automáticamente en ninguna parte del mundo. Lo que te funcionó, ya no hablemos de Inglaterra, ya hablemos lo que te funcionó en el sureste asiático, no te va a funcionar aquí, aunque sea un tema socioeconómico, condiciones económicas similares, porque la cultura, el lenguaje, todo eso es diferente. Lo que sí deberíamos de hacer, o las fintechs deberían de estar volteando, es realmente entender, decir, ok, a ver, le voy a vender algo, pero ¿cómo se lo vendo al comerciante de la central de abastos? ¿No? ¿Cómo se lo vendo al vendedor? ¿Cómo se lo vendo a alguien que no vive en la Ciudad de México, sino vive en los estados de la República? Y para empezar de ahí, es ahí realmente donde atiendes un mercado que no está siendo atendido, y todo eso es tan común en toda Latinoamérica, y ahí ya estás hablando de cosas globales entonces, porque estás atendiendo a una de las regiones más grandes del mundo, o sea, nada más si lo medimos por temas de cuánta gente habla español, pues es una región enorme, ¿no? Y ya de ahí puedes encontrar más temas en común. O sea, ahí son cosas más trasladables. Por ejemplo, desarrollar algo para un vendedor de la Central de Abastos de México seguro le sirve, o es mucho más fácil implementarlo con el mismo, bueno, o el equivalente en Colombia, que traer algo de Inglaterra y bajarlo aquí a México. Y creo que justo ahí es donde puedes tener las mayores posibilidades, no solo de éxito, sino de un crecimiento exponencial, porque son mercados desatendidos, ¿no? Recordemos lo que hace ahí viene lo disruptivo, ¿no? O sea, exacto, lo que hace que sea disruptivo. Entonces, ahora, nada más, ojo ahí, dale. Ojo ahí con la figura esta del mercado desatendido. O sea, creo ver de dónde lo están diciendo, pero uno de los temas cuando empecé a platicar por primera vez de las cuestiones fintech, y me acuerdo que íbamos a pláticas, de hecho una vez me tocó ahí junto con Gustavo en Comisión Nacional Bancaria, en un evento patrocinado por la Comisión, estábamos hablando y entonces hablaban de cómo se buscaba con las fintech el hecho de poder hacer inclusión financiera. Y me gané un poquito de rechifla porque dije, a ver señores, entiendan una cosa. Lo que ustedes están buscando es inclusión bancaria, no inclusión financiera. La inclusión financiera ya existe. ¿Por qué? Dice, porque lo que están hablando es de cómo cuernos llevamos para llevar el sistema bancario tradicional o estas nuevas fintech, llevar esos terrenos que llaman ustedes desatendidos. Pero realmente, ¿qué tan desatendidos están? O sea, ¿hablas de financiamiento? Hay financiamiento, nada más no es un financiamiento tradicional. O sea, que partes desde cosas como el empeño, el agiotismo. El coyote de la esquina, ahorro. Claro. Sí, coyote de la esquina. Hay ahorro. Güey, claro que hay ahorro. O sea, tienes cuestiones como las tandas. Entonces, el tema es,
con fintech o sin fintech, con bancos o sin bancos, la población cuando requiere estos servicios financieros ha logrado llegar y generar adentro de su propia cultura un mecanismo para poder atender esas áreas. Entonces, están atendidas. Entonces, realmente lo que quieres hacer es encontrar cómo llevar las eficiencias de otros sistemas a esos sistemas y entonces hacerlos cada vez más productivos. Y a lo mejor parte de lo que tenemos que hacer es aprender a hablar ese idioma y me atrevo a decir también bajarnos un poquito de la torre de marfil de creer que lo que tenemos que hacer es llevarle los bancos a ellos. O sea, si mucha de esta gente no va a los bancos, no es porque los bancos se pongan muy resistentes al hecho de hacerlo. Es también, hay algo en la oferta bancaria que para ellos mismos no es interesante y van antes a otros temas como el agiotismo, el empeño o a las tandas. Entonces, si están consumiendo esto, hay algo dentro de esa conexión cultural que creo que es parte de lo que también tenemos que aprender para empezar a generar estos productos fintech para la región. Entender cómo la región ha venido, a pesar de una poca penetración bancaria, ha logrado llegar y desarrollar sus propios modelos financieros y ver entonces cómo podremos tomar esos modelos financieros y empezar a digitalizarlos. Entonces no es el tema de banca hacia abajo, sino más bien de abajo hacia sistemas cada vez más formales y más eficientes. Y ahí creo que lo que dices es bien relevante, Balta, porque de repente me he topado con muchos de nuestros clientes que están prototipando o están diseñando su MVP, pero lo hacen desde este pedestal del que hablabas, ¿no? Con una visión de nosotros como consumidores generales, cuando el ciudadano promedio de una ciudad no es el mismo para nada del ciudadano promedio que existe afuera de las ciudades o en la periferia, ¿no? Las necesidades son completamente diferentes y ahí creo que nos falta un poco, ir un poco más allá y no pensar en tener todas estas preconcepciones de un consumidor potencial al que le queremos hablar y verdaderamente hacer un ejercicio de salir allá afuera, presentar el modelo, validarlo, tener una escucha activa y sobre eso generar iteraciones. Pero ibas a decir algo. Que están prototipando con un iPhone 11 en la Condesa con conexión de red de banda ancha. Sí, güey, cómprate un celular del Oxxo, ves y jala tu aplicación, sí. Vete en metro a Pantitlán, de ahí agarras un camión, te bajas a una colonia y véndele el producto o ves y jala ahí. O sea, si le entendió a alguien de esa colonia, o sea, realmente ahí es donde prototipas en tiempo real o donde ese es el segmento de mercado que debes de estar atacando. Sí, porque creo que ahí a muchos del sector fintech les pasa así como la desafortunado comentario ese de las gentes con salaritos pequeños de 50,000, 60,000 pesos, ¿no? O sea, sí. De repente hay así como una barrera psicológica enorme de, güey, ¿en qué planeta crees que vives? Entonces, o sea, no con esto me quiero subir así en el terreno de decir no, y que nos falta infraestructura y nos faltan un chorro de cosas, ¿no? Porque también creo que de repente pecamos del otro lado. O sea, hay mucha gente que dice, es que el terreno fintech no tiene mucho de dónde jalar porque México no tiene infraestructura de comunicaciones, no tiene infraestructura tecnológica. Y al mismo tiempo es el mismo México que es uno de los clientes más importantes de Facebook y de YouTube. O sea, si Facebook y YouTube llegan ahí, Spotify. Llegan ahí, ajá, y llegan ahí porque conectaron. O sea, hubo algo adentro de ese modelo y dentro de ese pitch de negocio que conectó, fue sencillo de entender y fue adoptado. Y ahí tienes estas ideas que son generadas en una cultura enteramente distinta que de repente son enteramente adoptadas acá. ¿Por qué están cayendo bien estos y, por ejemplo, los servicios financieros no? Entonces, creo que ahí el verdadero reto está en, sí, toma algunas de las figuras tried and tested, que sí, financiamiento colectivo, que sí, pagos, que sí, administración de riqueza o lo que sea, pero intenta tomar esas ideas y adecuarlas a la manera de pensar a tu población. Y si puedes hacer eso, entonces entiende ya después qué es lo que hace diferente tu población, por ejemplo, de otras poblaciones dentro de América Latina, y entonces empieza a permitir la posibilidad de hacer customización de ese modelo para ampliar hacia la región y después de ahí llegar a otros países. Pero creo que ahí sobre todo parte del truco es que nos da ese síndrome de ingeniero, de traer un martillo y a todo verle jeta de clavo. El tema está en entender el problema y para entender el problema tienes que entender primero al usuario, tienes que estar en los zapatos de ese usuario, tienes que saber qué se siente vivir como vive ese usuario, saber cuando él está buscando dinero, lo que se siente salir a buscar ese dinero o lo que se siente querer ahorrar o para qué quieren ahorrar y entonces de repente empezar a hacer los productos que les hablen muchísimo más. O sea, no podemos esperar de repente que se vayan a levantar un día y vayan a querer consumir los productos que se consumen en Inglaterra nada más porque sí. O sea, no por algo el Marmite no se vende en México, ¿no? O sea,
necesita de haber una cultura local para poder aceptarla. Tal ¿Ustedes creen cual, que necesitamos más empatía? O sea, por desde el mundo supuesto. fintech hacia el exterior. Es más, muchas veces Totalmente. ni siquiera es un tema de venderle un producto o de hacer que alguien consuma un producto o servicio financiero. Es un tema empezando de educación financiera. Hay estudios de inclusión financiera donde está demostrado que incluso es más dañino, o sea, por ejemplo, igual decimos, las pymes necesitan crédito. Ya también está demostrado que sí, a veces ni siquiera es necesario que le des un crédito. Un crédito mal colocado incluso le puede hacer daño a un changarrito porque lo sobreendeudas y pues le vas a poner peor su situación. A lo mejor nada más necesitaba un curso de administración, un curso de finanzas básicas de cómo administrar su inventario, llevarlo contablemente y con eso de ahí empieza a despegar y si eventualmente necesitarás darle un capital o algo. Déjate un curso, hasta un servicio. O sea, puedes dar eso como servicio. Ya se puede ser parte de tu servicio fintech. Mi servicio fintech es la administración de la riqueza en empresas, en pymes. Y entonces empiezas a atender exactamente esas áreas de fricción que tienen las pymes para entonces apoyar su propia riqueza. Y eso sí sería algo de entender localmente cómo se da. Entonces, si de repente les puedes reducir su tema, por ejemplo, con el cumplimiento de impuestos, les puedes reducir su tema con respecto a la mala utilización del dinero, a tener el dinero ocioso. Oye, de repente ahí hay servicios que podrían llegar y conectar Claro. muchísimo mejor con la naturaleza de la pyme Sí, mexicana, por temas de ejemplo. tu estacionalidad de ingresos, inventario, cómo llevas todos esos temas. Y también el tema personal, yo creo que eso es bien importante. Es mucho más, bueno, o sería, habría que comprobarlo, pero creo que si entras primero con educación, eso te ayuda a vender mejor el producto. Porque si tú llegas con cualquier chavo, dices, oye, ten una tarjeta de débito gratis, pues le va a decir, ah, pues órale, qué padre, pero no le va a ver la utilidad o no le va a ver el fin de estarlo usando continuamente. Si le dices, oye, a ver, es que te conviene generar o tener un producto financiero para guardar tu dinero de manera segura, fomentar el ahorro, poder comprar en línea, bla, bla, bla. Ahí entonces a lo mejor sí hace clic y dice, ok, entonces sí voy a usar esta tarjeta o esta tarjeta sí me conviene por esas razones. Y no nada más llegar y decirle, órale, Ujú, compra mi tarjeta porque tiene el color más cool y la app más cool y todo. O sea, pues eso se te pasa. O sea, sí es un factor wow, pero dura muy poco. Entonces, ujú. mejor entender la utilidad de largo plazo. Mira, por ejemplo, en esta idea de hacer productos, por ejemplo, para el ecosistema financiero mexicano. El mexicano, por ejemplo, cuando utiliza tarjeta de crédito, desgraciadamente una buena cantidad de la población que vive primordialmente de pagar el mínimo o de acabar generando unos intereses que hacen que esto se vuelva impagable. Oye, ¿y qué tal si, por ejemplo, mejor te ofrezco una tarjeta de crédito que te ayuda a administrar esto? A donde tú le puedes llegar y poner metas o, por ejemplo, puedes transferir una deuda grande que tienes de otro lugar y le digas en cuánto tiempo quieres, cómo se va a pagarla y cuántos están tus ingresos y entonces yo administrarte esos ingresos para decirte cuánto tienes ahorita para poder gastar, cuánto se va para tu servicio de deuda, cuánto llegar a invertir y entonces ofrecerte como servicio la asesoría en tiempo real de lo que estás ejecutando para disminuir tu deuda o para salir de tu deuda. Y de repente estas son cosas que de repente el público mexicano sí podría entender. O sea, es cómo le hago para sacarte de la deuda, para que ya no estés, ¿cómo se llama?, debiendo ese dinero. Y esto parte entonces de sentarte en los pies de ese usuario, de ser empático con él y entenderlo para que una vez que entiendas puedas entonces elegir o diseñar cuáles son los productos que él requiere. El problema es que nosotros salimos con el producto y vamos con el producto por delante. Y esto lo puedes ver tan sencillo como lo siguiente. Mira, ha habido productos que han estado con nosotros eternamente. Por ejemplo, el ahorro. Ok, el ahorro es algo que conocemos desde tiempos inmemoriales. Oye, ¿tú para qué ahorras? Y te puedo asegurar que la razón por la que tú ahorras es distinta a por la que yo ahorro. Y es muy distinto, por ejemplo, el tipo de ahorro que vas a tener si lo que estás haciendo es intentar ahorrar, por ejemplo, para tu retiro, o si estás ahorrando para hacer el viaje de vacaciones o para pagar la fiesta de 15 años de tu hija. O sea, de una manera o de otra, el tipo de ahorro que estás buscando o el tipo de crédito que estás buscando o el tipo de financiamiento que buscas tiene que ver con aquello que es el problema que quieres resolver, dónde están tus necesidades, cuáles son tus aspiraciones, dónde están tus miedos. Y si de repente nosotros podemos conectar con ese factor común de las aspiraciones, los miedos y las resistencias que tiene el público en México o en América Latina, entonces de repente efectivamente podrías estar empezando a generar productos y servicios que estén enfocados a atender esas necesidades. Y creo que el hecho de nada más llegar y encontrar un producto porque se ve muy cool, tiene un logo muy bonito en otro país y decir yo voy a hacer el X mexicano, no conecta.
Otro tema o otra forma de ver que seguimos en FinTech 1.0 es que seguimos usando los mismos rieles y canales del sistema financiero tradicional. O sea, al final una FinTech, no importa qué padre tenga producto, qué afinado tenga su modelo de negocio, sigue dependiendo de pasar por el SPEI y para la mayoría de las cosas sigue dependiendo de pasar por un banco tradicional para poder realizar estas operaciones. Entonces, digo, así al final, es qué bueno que han logrado un avance, pero sí sigue siendo muy limitativo. Y además es muy curioso porque este tema fintech es de las pocas industrias donde el competidor está jugando al mismo tiempo que el incumbente y de hecho depende del incumbente. Entonces están montados sobre los bancos para desarrollar sus modelos de negocio, ¿no? Entonces, eso también, pues digo, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol ahí, ¿no? O sea, aunque tú le des un crowdfunding o temas de pagos, al final el riel sigue siendo el mismo y atrás todos están pasando por ahí, que en México se llama SPAY, ¿no? Entonces como que pues no hay nada ahí y mientras tú sigas y tú tengas que seguir pasando por ese riel como todos los demás, pues va a estar difícil que puedas hacer algo diferente, algo realmente innovador, porque te tienes que atener a las reglas de ese riel. ¿Hay Oye, pero cambios ahí, por ¿crees ejemplo, tiene abrir el sentido que SPEI a todos? México... Perdón, Baltabás. Criptomonedas, no. Espérate a que sacamos la normatividad, hijo. Y justo eso era lo que te iba a decir. O sea, a ver, bien es cierto que las fintechs tienen que trabajar con la infraestructura tradicional y que también es cierto que los incumbentes la controlan y que te limitan y hacen lo que se les viene en gana, por decirlo menos. Pero ¿tú crees que verdaderamente estemos preparados en México para tener algo así, para cambiar en definitiva la infraestructura financiera? Y no te estoy diciendo del usuario de la calle, o sea, te estoy diciendo los que tienen que tomar la decisión, ¿están listos para hacerlo? No, no, o sea, y la mejor respuesta es, pues, tan es así que no estamos ahí. O sea, si no ya hubiera pasado, ¿no? O sea, ¿cuánta gente lo está empujando? O sea, realmente hay cosas muy interesantes ahí que están tratando de hacerlo y no están ahí. Y justamente tú, como tú bien lo dices, deja al usuario de a pie, deja al usuario de aquí afuera. O sea, ahorita todos los que están clavados ahí es pues, nerdazos como nosotros que están viéndolo, tratando de ver qué es lo más nuevo. Gente que con más conocimiento, que incluso está expuesta a lo que pasa en otros lugares del mundo y pues está tratando de ver cómo meterlo aquí en México, pero ni de chiste estamos ahí. Ahora, normativamente, antes de que te den chance de empezar a hacer esas cosas con criptomonedas, digo, vería más fácil, por ejemplo, que te diera chance Banco de México de abrir tu cuenta en Banco de México como fintech y subirte al sistema de SPAY. Técnicamente eso sería bastante más sencillo y el costo de hacer las transacciones en SPAY es tan pequeño que sinceramente yo creo que ya Banco de México se vio lento en hacerlo. Eso suena como la quiniela para cerrar esta sesión, ¿no? Así como hicimos la quiniela la sesión pasada, es qué pasaría primero, que puedas abrir una cuenta directamente con Banco de México con un CDBC, ¿no? Eso es lo que estás tratando de decir. No, de hecho, bueno, técnicamente tienes tres posibilidades. O sea, vamos a ver, la primera posibilidad es, de repente amanece el Banco de México y dice, ¿sabes qué? Siempre no, esta idea de las criptomonedas no está tan pinche, adelante, hagan lo que quieran. Tiene un grado de probabilidad como el punto 0,00001, ¿ok? Bueno, si ya el de JP Morgan. Ok, Sí, segunda. Sí, pero mira, segunda posibilidad es, ok, ese tema de criptomonedas me agrada, pero solo yo. CBDC, ¿ok? Central Bank Digital Currency. Ok, tiene un grado más alto de posibilidad. ¿Por qué? Pues porque de entrada ya el gordo Carstens dijo me agrada y pues eso le da cierto grado de arriba, pues ya. Viene cierto grado de respeto alrededor de esto y ya hay países que están empezando a moverse para allá, entonces es una factibilidad. Pero la tercera, que yo digo que incluso sería muchísimo más fácil de poder instrumentar, porque el cambio normativo es todavía menor, sería el hecho de que, por ejemplo, el día de hoy, para que el SPAY pueda operar, realmente lo que sucede es que los bancos abren una cuenta en Banco de México. ¿Okay? Tienen una cuenta que están metidas ahí dentro de las reservas y entonces el SPAY es la cámara de compensación que maneja los traspasos entre todas estas instituciones. ¿Okay? Ahora, ¿qué sería sencillo para Banco de México, incluso dentro de su normatividad? El hecho de permitir que las fintech abrieran una cuenta en Banco de México y formaran parte del ecosistema del SPAY. Y entonces, entonces, esa es la idea.
o sea, se supone que una vez que estén autorizadas, ya van a poder participar directamente en el SPAY. Pero seguimos hablando del mismo canal, o sea, no estás cambiando nada. Es como regresando a tu ejemplo, es como si quisieras volverte Netflix cuando sigues usando el cable coaxial del cable o el correo para enviar DVDs. O sea, nunca vas a llegar a ser Netflix si sigues usando estos canales para transmitir películas. No sé, es que yo estoy muy enamorado del Space, se me sigue haciendo más eficiente que cualquier criptomoneda, pero bueno. No, además, a ver, no nos olvidemos, aquí fue otro ejemplo de tropicalización. Por ejemplo, todo el mundo siempre se refiere a Play, ¿no? Que es la fintech gringa. O sea, ¿por qué Play jala súper bien en Estados Unidos? Porque no tienen SPAY. O sea, algo que realmente tenemos muy padre aquí es el tema del SPAY. O sea, en Estados Unidos, pues, por eso Play es necesario, porque le está haciendo del SPAY fintech que nunca pudieron echar a andar y que siguen tratando de echar a andar. Pero en México a lo mejor hay otras deficiencias que ya quisiéramos tener o que no hay en otros mercados no hay y aquí hay que resolver. Sí, yo una de esas deficiencias es tener demasiado dinero y no saber qué hacer con él. Ah. Esa es una de esas deficiencias que me gustaría tener. Por eso estás aquí los jueves en la tarde, ya no sé qué hacer. Exactamente. Pero bueno, son esos temas. ¿Querías hablar de algo más, Carlos? No sé, o tú, o ya le seguimos hablando del FinTech 1 y 1.5 y 2.0 y así nos vamos. Güey, seguimos con el punto cero algo, hijo, pero bueno. Esa es la verdad. Ni siquiera hemos llegado al 1. Esa es la verdad también, o sea, y no es para desanimar, yo creo que es un tema de, pues, más bien ubicarnos exactamente en dónde estamos y no como perder la perspectiva y sentirnos fintech primer mundo. Y a lo mejor pues estar en un fintech más latino, como tú dices, decir, oye, pues aquí también podríamos hacer un fintech más latino regional y que jale bien, ¿no? O sea, que no tendría por qué parecerse a fintech de Estados Unidos o fintech de Inglaterra, pero que jale igual de bien y que sea igual de innovador en nuestros términos y condiciones. Fíjate que nosotros en el mundo de la asesoría, desde el lado de Legal Paradox, nos hemos enfrentado con dos tipos de cliente, ¿no? Este primer cliente que ve esta idea en el extranjero y quiere replicarla, llamémosle un fintech 0.5, ¿no? Y uno que pudiera definir como 1.0 que es este hombre de negocio que ya tiene una necesidad causada o que da servicios a una cierta industria y que quiere traer las herramientas fintech para eficientar ese proceso. Eso, si bien es cierto, no es una completa innovación disruptiva como la que estamos hablando, me parece que ya es un ejemplo un poco más aterrizado de cómo puedes tropicalizar la tecnología y los adelantos y los avances que estamos viendo allá afuera para hacer más eficiente tu modelo de negocio y con eso convertirte en un mejor competidor. Entonces estamos viendo un montón de esquemas de fintech as a service, de este fintech as a service que sí está permitido, ¿no? No el fintech as a service para el cual requieres una autorización o concesión por parte del gobierno, sino aquellas actividades que no están reservadas para entidades financieras autorizadas, aquellas cosas financieras que sí puedes hacer sin ser una de estas entidades. Y que están utilizando estos ya no son emprendedores, o sea, son empresarios hechos y derechos para dar un mayor volumen a un negocio tradicional o para generar más eficiencias. Eso me parece que es algo que se está viendo muy interesante porque lo están viendo más del lado de cómo crecer aquello que ya tienen, simplemente mejorándolo. ¿Te refieres a todo el proceso, a los procesos de back office de instituciones tradicionales? Todos esos procesos que no ven, o sea, que no se ven, pero son bien importantes para cualquier institución financiera, ¿no? Por ejemplo, un hub de pagos. Hub de pagos as a service. Una conciliación, güey, todo el PLD, el KYC, todos esos temas, toda la documentación, ¿no? O sea, pues tú te sabes mejor esos procesos, Balta, y... Ya no me digas. No puedo hablar de todos ellos, pero mira, fíjate, ahorita tocando esto y viendo también lo de los espacios disponibles para las fintech, fíjate, ¿qué tantas de estas que están surgiendo el día de hoy no podrían estar ofreciéndole servicio a las demás fintech para generar sus propias eficiencias? O sea, por ejemplo, ahorita que mencionabas PLD o Know Your Customer o Onboarding,
sea, ¿cómo es que el día de hoy no hay estas empresas que estén ofreciéndole, por ejemplo, onboarding as a service, PLD as a service? Ya las hay, ya las empiezo a ver. ¿Ya? ¿Y qué tanto están creciendo? Yo nada más Pues, para ver si mi idea es buena. no, Me yo voy a creo que retirar de sí, Legal yo creo que Paradox y de sí. aquí voy a poner mi Digo, negocio. no tengo datos específicos, pero ahí hay cosas interesantes. Ahí está temas de PLD en México, un Gestel, por ejemplo, está temas de un boarding Kikoya, o sea, gente que dice, oye, yo no me voy a meter a autorizarme como fintech, yo les doy el back office a todas ellas, o sea, yo creo que sí hay cosas interesantes. Y ahí es bien interesante, ¿no? A ver, ¿quién se hizo rico cuando la fiebre del oro o la fiebre del petróleo? No los que iban a sacarlo, ¿no? Los que les vendían herramientas para sacarlo. Exacto. Como Levi's, ¿no? De ahí quedó, bien, sigue la Sí, compañía funcionando. sí. Verles a vender palas en lugar de salir a buscar oro. Exacto. Efectivamente. Digo, es un negocio poco sexy, pero que definitivamente es rentable. O sea, no vas a salir en la revista FinTech por andar haciendo eso, pero No vas a salir en la revista FinTech, ni vas a tener que escoger diseños cool para que te vean y algo, eh, pero pues eso, pues son los todas negocios que operan, finalmente pues. acaban creciendo. Sí. O sea, no, así es como decir, oye, negocio sexy, sí, vamos a poner un buró de crédito. Güey, no son de esas cosas que van juntos en la misma oración y sin embargo son muy buenos negocios, por ejemplo. Pero aparte que ni es necesario, fíjate, porque los nuevos análisis, no tienen que ver con la persona, sino con el dispositivo. Y para efectos Ujú. legales no necesitas constituir una SIC. Pero bueno, esa es otra, a lo mejor otra discusión. Recuerden que nada de lo que decimos en esta mesa es ni asesoría legal ni asesoría financiera. Las Exacto, no marcas que mencionamos tampoco se trata de una recomendación para que vayan a son meras contratarlas. referencias. Son meras Simplemente media referencias. referencia para efectos ilustrativos. Pero si no, Diego, cualquier Coman cosa frutas y, reclámenle a Carlos. coman frutas y verduras. Exacto. Diego, no sé si nos pudieras comentar de algunas dudas que tiene el público. Listo, ya me escuchan, ¿verdad? Ay, te escuchamos Perfecto. 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 Pues hay algunas preguntas. Obviamente muchas de ellas se fueron respondiendo solitas durante el FinTech Tour. Una de ellas me parece interesante, que es cómo cambias el mindset de las personas de allá afuera en torno a utilizar servicios digitales. Porque realmente, o sea, sí, los sectores desatendidos son muchos, pero realmente cuántos de ellos estarían dispuestos a, no sé, levantar su colchón y meter su dinero, ¿no? A una fintech realmente, ¿no? Esa es la primera pregunta. La mejor respuesta creo que es la pandemia. Y ya, o sea, olvídate de evangelización, olvídate de capacitación, un imponderable que te impide físicamente realizar tu actividad tradicional. Ese es el cambio. Digo, no sé Eso, ustedes qué opinen. eso sí, y también regresando a nuestros ejemplos, pues preguntémosle a Netflix y a Disney cómo le hace para que la gente adopte. O sea, Ujú. no llegan con un decálogo de, oye, ahora vas a consumir contenido 100% digital, ¿no? O sea, no hay un manual de eso en Netflix o algo. O sea, realmente de alguna forma acomodan el producto, la publicidad y todo eso para que la gente de forma transparente diga, ah, esto me conviene más que la otra Ujú. alternativa anterior. O sea, ni siquiera se lo preguntan. Definitivamente, ¿eh? O sea, parte como dice Gustavo, lo que tiene que ser es, tu oferta tiene que ser muy sencilla de entender, porque si requieres un manual para entender la oferta, estás jodido. O sea, la gente no lee manuales y el Si mexicano tu es el último solución en leer tiene un manual. manual, si tu solución requiere manual, no sirve. Ya, estás jodido. Es como, las soluciones tienen que ser como los chistes. Si lo tienes que explicar fue pésimo, entonces no. O Exacto. sea, tiene que ser entendible a la primera. Y la segunda es que la propuesta de valor tiene que ser sobre todo algo que elimine la fricción que está asociada con los otros mecanismos tradicionales. Entonces, mucho hablamos acerca de que si tecnología y todo esto, y nos suena que es imposible, por ejemplo, dentro de Latinoamérica el hecho de poder entrar. Y sin embargo, a mí me ha tocado ver ejemplos en el día a día de cómo de repente la gente más humilde se sube a las plataformas digitales porque de repente esa plataforma digital les permite conectar. No sé si aquí alguna vez platiqué el ejemplo de una señora que vive aquí a 2 cuadras que tenía su negocio de quesadillas, que tiene que cerrar el negocio de las quesadillas cuando empieza la cuarentena. Al poco tiempo llega y pone un cartel afuera con su número de teléfono celular, ¿ok? Entonces empieza a utilizar un mecanismo digital para recibir sus pedidos para entregar a domicilio.
Unas cuantas semanas después te das cuenta que ya cambió el cartelito, lo pone ahí, pero adicionalmente ya le puso que entrega en sin delantal y con Rappi. Entonces, güey, o sea, es una señora que tenía su puesto callejero de venta de ¿cómo se llama?, de quesadillas. Su terminalización fue su teléfono móvil. Por cierto, el 80% de las gentes en México tienen uno de estos. ¿Y qué sucede? Que de una manera o de otra para ella fue sencillo el hecho de entender, no requirió un manual para saber que podía utilizar el teléfono móvil para llegar y vender sus productos, y le ofrecieron un mecanismo de poca fricción para poder hacerlo. Y entonces esto le abre la posibilidad para abrir su negocio cuando de cualquier otra manera hubiera tenido que cerrar. Entonces, creo que esa misma idea es la que tenemos que llevar aquí hacia los productos financieros. Si te tienen que entender, si tienes que leer un manual, si te impone más fricción que otro mecanismo, nunca te van a utilizar. Entonces, lo que tienes que hacer es hacerlo sencillo de consumir. Tal cual. Ese nivel de transformación digital ya lo quisieran las empresas. Exacto. ¿No? O sea, de pasar de un puesto de quesadillas a vender por celular y en plataforma digital. ¿En cuántos meses? No, o sea, fue en cuestión de literal 4 semanas. Y es que para ella fue natural porque incluso cuando pone su teléfono, como la mayor parte de la población, ya no tiene un teléfono fijo, su teléfono es un teléfono móvil. Y entonces empieza luego la idea de digitalización, porque cuando pone el teléfono, ni siquiera le pone así nada más el número de teléfono, sino le pone su loguito de WhatsApp al lado. ¿Para qué? Para que le pidas por WhatsApp. Entonces, para ella ya era natural el hecho de que si tiene una plataforma digital para hablar con sus amigos, ¿por qué cuernos no va a tener la plataforma digital para vender su producto? Entonces, si le mandabas, oiga señora, ¿de qué tiene las quesadillas? Te mandaba su menú por WhatsApp y decías, deme 2 con queso y deme 3 de papa, ¿no? Y de ahí el brinco hacia un Rappi o hacia un sin delantal es bastante más sencillo. Y ojalá esta señora ya haya descubierto que hay un WhatsApp for Business, o que es un WhatsApp más avanzado que le permite tomar órdenes, tener autorrespuestas, que es como un call center montado sobre WhatsApp. Sí, pero fíjate ahí, si tiene que llegar y aprender a utilizar ese WhatsApp for Business, cuando ya está pudiendo utilizar el WhatsApp formal, dices, ¿para qué chingados el WhatsApp for Business? O sea, porque nuevamente el tema es, la bronca no es el producto, o sea, la bronca está del lado del consumidor. Entonces, si es sencillo para el consumidor, o sea, si de repente el hecho de manejar ella su WhatsApp se convirtiera en algo muy demandante, bueno, entonces a lo mejor sí un WhatsApp for Business, pero incluso esa oferta tendría que llegar, me atrevo a decir, a ella sin necesidad de ella tener que buscarlo. O sea, si de repente, por ejemplo, el mismo WhatsApp se diera cuenta de la cantidad de tráfico que trae alrededor de algo que parece ser un negocio, si llego y te sugiero, oye, mira, y con esto lo podrías hacer más sencillo, bueno, ok, entonces ya es un buen product placement. Pero, o sea, nuevamente el tema es, nunca puedes arrancar desde el producto, tiene que venir desde quien quiera que es el consumidor. Pero entonces desde el nombre, o sea, no me imagino a la señora de las quesadillas diciendo, claro, WhatsApp for Business. Sí, pero el WhatsApp sí, el WhatsApp lo va a entender perfectamente. Ese es un tema importante, o sea, y digo, tenemos que entender la realidad, o sea, ¿cuánta gente cacha el tema de WhatsApp for Business? O sea, igual vivimos en nuestra burbuja, de ay, sí, qué cool Sí. se escucha, qué padre. Ponle e-cacharpo. E-cacharpo, pues sí, o sea, pero bueno. Chalán. ¿Alguna otra, Chalán, Diego? Sí, claro. Justamente lo comentaban mucho, ¿no? De qué para ustedes significa fintech y el tema de disrupción y atención a mercados desatendidos. Pero la pregunta también sería, ¿y qué tal si la tecnología a utilizar en el modelo de negocio no es realmente disruptiva? O sea, ¿qué tal si no estoy utilizando, ¿no?, estos nombres rimbombantes que siempre escuchamos como inteligencia artificial, ¿no? Como blockchain, ¿no? DLT, criptomonedas. ¿Qué tal si estoy utilizando tecnología que ya existe realmente, pero sí estoy atendiendo un mercado desatendido, pero sí lo estoy haciendo con tecnología que ya existía hace mucho tiempo? ¿Estoy haciendo fintech o no? Yo digo que sí. Además, punto bien importante, la disrupción viene de crear el mercado, no de la tecnología que usas. O sea, no necesitas tener autos voladores y blockchain y criptomonedas para decir que es disruptivo. La disrupción viene cuando usas una tecnología que a lo mejor ya existe desde hace mucho y la aplicas de otra forma para abrir un nuevo mercado. Ahí les va, las APIs, igual, ahora todo el mundo quiere aprender de APIs, todo el mundo quiere... ¿Las APIs cuánto tiempo llevan, Balta, en temas de tecnología?
Hijo, desde que yo me acuerdo, mira, desde que yo aprendí a programar ya había APIs. Imagínate, ahí ya te acabo de contestar cuánto tiempo llevan las APIs, pero pues las APIs antes estaban ahí escondidas literalmente en las cañerías de los core bancarios. Todo mi pelo era negro y Ya tenía ves. pelo todavía, entonces sí, es así de ruco el tema de Y ahora las todo el APIs. mundo quiere apificar y hacer cosas con APIs. Eso ya existe. Puedes hacer disrupción con una página web también. Igual las páginas web, ¿cuánto llevan? 20 años más. O sea, Ujú. no tiene que ser algo taquillero de ciencia ficción para ser disruptivo. Es regresando al ejemplo de la señora de las quesadillas. La tecnología ya estaba ahí desde hace rato. Lo que fue disruptivo es el hecho de que de repente ella empieza a utilizar esas tecnologías comunes y silvestres para efectos de entregar su producto y su servicio de una manera enteramente distinta. Y esto genera una disrupción en ella y genera una disrupción en N cantidad de mercados. Entonces, el truco es nuevamente, la tecnología es un habilitador, pero es un medio, no es un fin. Y creo que desgraciadamente algo de lo que sí peca mucho el sector es enamorarse del producto y creer que si porque tienes el producto eso ya te hizo. O sea, digo, mira, yo promuevo mucho la utilización de blockchain y se me hace que la mayor parte de los casos de uso que escucho de blockchain es puro tren del mame. O sea, neta, tienen que ser casos de uso muy específicos en donde los vas a utilizar. Entonces, nuevamente, el problema. Ese Porque debe ser el foco. el único caso real de blockchain es Bitcoin. Ah. Te voy a mandar al diablo, pero bueno. Ya saben a quién vamos a traer. Para que Híjole, eso no, ese comentario da para un debate súper acalorado, interminable, Que conste que, sí. que conste que la cita no es Saludos mía y desde aquí a solamente- Tomás. Sí. Excelente. Voy a traer mi como camiseta. siempre, la verdad es que ha sido un FinTech Tour muy divertido. Como siempre, hay muchas cosas que podríamos seguir diciendo y cosas que, insisto, nos parece tendrían que encontrar cierto eco para tratar de hacer las cosas de una mejor manera. Insisto, lo que dijimos a lo largo de este programa es, a ver, México y Latinoamérica tienen muchísimo talento. Créansela, vayan allá afuera, salgan, experimenten, escuchen a su mercado, iteren y presenten algo. Y yo diría que lo más importante es, el producto perfecto no existe. Salgan y salgan rápido, equivóquense miles de veces y van a encontrar algo. Van a encontrar ese problema y, como decía, no se enamoren de la solución, no se enamoren de la tecnología que están utilizando para resolverlo. Enamórense del problema y de cómo pueden solucionarlo de una manera más eficaz o más eficiente. Con eso, muchas gracias de verdad por permitirnos acompañarte en esta noche en tu casa. Sabemos otra vez que la circunstancia no es la mejor. El COVID se sigue complicando, estamos cada día enterándonos de casos más cercanos. De verdad, cuídate mucho. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la siguiente edición del FinTech Tour. Muchas gracias. Excelente. Gracias, nos vemos. Nos vemos.